Hola, soy José Luis López y participo activamente en Montornès en Comú. Desde la organización hemos decidido abrir un espacio de diálogo donde resolveremos aquellas cuestiones que a los vecinos y vecinas de Montornès más nos preocupan. Hemos decidido llamarlo Posem en Comú y el primer tema que trataremos es la reciente disolución de la empresa pública. ¿Qué ha sucedido con ella y cuál es la situación actual de los trabajadores? Para resolver estas cuestiones hemos invitado al concejal Juanjo Fernández. Hola Juanjo. Hola, José Luis, ¿qué tal? Como puedes ver, estamos manteniendo seguridad, ¿no? la distancia de seguridad. Y bueno, si te parece bien, antes de comenzar, podríamos hacer un poquito de mirada atrás y saber bien qué es la empresa pública, ¿no? ¿Por qué se creó y cuál era su función? La empresa municipal es una SL normal, ¿no? Nosotros estuvimos dudando qué hacíamos. Nosotros cuando entramos en el ayuntamiento, en el 2011, nos encontramos que había bastantes servicios del ayuntamiento, unos cuantos, sobre todo los que contrataban a gente joven, que estaban externalizados. Se gestionaban a través de empresas o de fundaciones, incluso con contratos precarios porque eran fijos discontinuos. Era personal que cuando acababa la temporada de junio, julio, se iban al paro y se volvían a contratar en septiembre, siempre a través de empresas externas. Y comprobamos que tenían salarios precarios, no tenían nada que ver con los salarios del ayuntamiento, condiciones precarias, pero que eran servicios que se daban permanentemente, que llevaban años dándose, ¿no? En un primer momento, con los técnicos del ayuntamiento, valoramos la posibilidad de incorporarlos a la plantilla, pero en aquellos momentos el gobierno central del PP, que tenía una ofensiva contra lo público, tenía prohibido la creación de nuevas plazas y la subrogación de trabajadores y la incorporación, en definitiva, impedía que tú pudieras gestionar e incrementar la plantilla para gestionar servicios, pero te permitía gestionarlo a través de empresas externas, empresas privadas, aunque eso tuviera un coste superior. Entonces nosotros estuvimos dándole vuelta y vimos que el único instrumento que los técnicos nos veían que era posible era crear una empresa pública, 100% capital municipal, y en julio de 2013 pues estuvimos haciendo distintas gestiones y distintas consultas a otros ayuntamientos, y en julio de 2013 acordamos en pleno la creación de la empresa pública Serveis y Manteniment, que era una SL, porque nos aconsejaron todos que era lo más práctico y lo más eficaz para lo que nosotros queríamos, ¿no? Y esa empresa se registró en el registro mercantil en 2014, marzo de 2014, por ahí. A partir de la creación de la empresa ya incorporamos a los trabajadores a la empresa, porque no podíamos incorporarlos al ayuntamiento. Pensar que eran trabajadores que no solo no tenían representación sindical, sino que no tenían la representación sindical, sorprendentemente, la representación sindical del ayuntamiento nunca se había preocupado, cuando incluso en materia de prevención de riesgos tenía la responsabilidad directa de esos trabajadores. Pero el comité, la representación sindical que había en su día, no se preocupó nunca de los trabajadores externos que trabajaban para el ayuntamiento, lamentablemente, y entonces los tuvimos que incorporar a la empresa, en primer lugar con las condiciones laborales que tenían, y luego paulatinamente fuimos, a partir de los sucesivos presupuestos municipales, mejorando sus condiciones hasta igualarlos en las condiciones que tenían los trabajadores del ayuntamiento en aquel momento, que yo creo que al final fue en torno a 2015 o por ahí que pudimos mejorar sustancialmente sus condiciones y no solo las económicas, sino también las sociales y de jornada. Muy bien. Como has dicho, se aprobó en pleno en 2013 y es evidente que ha transcurrido ya un tiempo desde entonces. Yo te pregunto también, ¿cuál es la situación actual de la empresa? La empresa en sí no genera beneficios, por lo tanto no puede tener pérdidas tal como se entiende en la economía privada, sino que si tiene pérdidas porque el ayuntamiento le debe dinero a la empresa. Y cuando se haga la liquidación de la empresa, si la empresa tiene un remanente, le reportará al ayuntamiento. Con lo cual, como solo está gestionando servicios, que no está comprando nada, ni gestionando servicios que supongan ingresos, pues en ningún caso
la mala gestión puede provocar ningún déficit al ayuntamiento. Si las pérdidas que tiene hoy la empresa es deuda que tiene el ayuntamiento con la empresa, que le ha contratado servicios y no se los ha pagado o se ha retrasado en el pago por la mala administración que hemos tenido, el mal asesoramiento de la gestoría que nos ha llevado. Pero esa es la situación. Entonces, recientemente en septiembre se aprobó el ir a la liquidación de la empresa todavía no está liquidada, el ir a la liquidación de la empresa. De eso hablaremos ahora en poco tiempo. Lo que yo te quería preguntar antes es sobre los trabajadores. ¿Qué ha cambiado ahora para que se pueda contratar directamente desde el ayuntamiento o por qué ahora se puede subrogar a algunos trabajadores y en qué condiciones? Ahora todavía no se ha hecho, se va a subrogar. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con la representación sindical de los trabajadores y del ayuntamiento, porque participan las dos partes. Hemos llegado a un acuerdo de las condiciones en las que subrogaremos a la totalidad de los trabajadores que quedan en la empresa pública. En principio, si tenemos el presupuesto aprobado definitivamente el 1 de abril. Ese es el acuerdo. Y en el acuerdo se recoge que esos trabajadores formarán a pasar parte de la plantilla con las mismas condiciones que los actuales trabajadores del ayuntamiento. Porque en el transcurso del tiempo hemos ido mejorando, pensar que este ayuntamiento es el único de toda Cataluña en el que hemos acordado con los trabajadores, con la representación sindical, la recuperación de todo el poder adquisitivo que perdieron, de más de 10 puntos que habían perdido de poder adquisitivo, eso se ha recuperado la jornada de 35 horas, las condiciones, pero eso no se había aplicado a 100% en la empresa. Ahora, al pasar al ayuntamiento, se equiparan en las mismas condiciones que los trabajadores del ayuntamiento. Y ahora sí que se pueden crear plazas, porque gracias a que tenemos un gobierno de izquierdas en el Estado, hay menos limitaciones y más permisividad a que tú puedas gestionar servicios públicos y crear puestos de trabajo para gestionar esos servicios públicos. Otra pregunta que me gustaría hacerte es ¿por qué no se hizo lo mismo con el CEM? Es que es una pregunta interesante. Es que en el CEM la situación es diferente. Pensar que estamos hablando de unos servicios que nosotros, además de acordar la creación de la empresa en el pleno ese que te decía de julio de 2013, acordamos la gestión directa de esos servicios, son trabajadores que pasan de la empresa pública. El CEM era de una empresa privada. Si pensar que eran trabajadores de una empresa privada, el gobierno de turno en su día acordó gestionar de forma indirecta los servicios del CEM y lo sacó a concurso y lo ganó una empresa. Y esa empresa es la que daba el servicio, igual que nos pasa ahora con los trabajadores de la limpieza. Los trabajadores de la limpieza son de una empresa privada. Y nosotros lo que hicimos fue que nunca se les había fiscalizado el contrato y la empresa nunca pagaba canon al ayuntamiento. Entonces nosotros lo que hicimos fue fiscalizar, no me quiero extender porque eso daría para una entrevista entera, ¿no? Pero nosotros lo que hicimos fue fiscalizar el contrato, ver que nos habían estafado y denunciar el contrato para llegar a un acuerdo con la empresa para que nos pagara la deuda. Y la empresa se declaró en concurso de acreedores para evitar pagar la deuda. Fue un instrumento. Y nosotros lo que sí teníamos claro en aquellos momentos, por la ley mercantil y por todas las sentencias que habían generado jurisprudencia, si tú te quedabas con los trabajadores de la empresa, reconocías la continuidad de empresa, algo que no tenía sentido, porque una empresa privada y un ayuntamiento no puede haber continuidad de empresa. Pero al generar la continuidad de empresa, te obligaron a quedarte con todas las deudas de la empresa. Entonces, se podía haber dado la paradoja que nosotros no se contempló esa situación porque no era legal tampoco, ningún técnico nos avalaba a hacer eso. Pero si lo hubiéramos hecho, se daba la paradoja que nosotros denunciábamos el contrato con la empresa porque nos estaba estafando y encima nos quedábamos con la deuda, no solo nos pagaba los atrasos, sino que nos quedamos con la deuda de la empresa, que en aquel momento pues me parece que eran unos 100.000 euros en la seguridad social, más o menos, y otros tantos o algo aproximado, no me lo sé bien, a Hacienda. Entonces, los trabajadores mal asesorados por un representante sindical que
que los utilizó para sus intereses personales, nos demandaron y nos llevaron al juzgado y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña determinó que no podía, que era correcto y que no debíamos subrogar a esos trabajadores, no tenían derecho a la subrogación. Pues son situaciones diferentes. En una empresa privada son trabajadores como si ahora nosotros con la empresa de la limpieza tuviéramos un litigio y nos tuviéramos que quedar los trabajadores de la limpieza. No tiene sentido. Muchas gracias, Juanjo, porque además esta pregunta es de las más controvertidas. Mucha gente nos pregunta por qué no se ha hecho lo mismo en el CEM o en comparación con los otros trabajadores. Ahora te quería hacer otra pregunta de por qué actualmente, como ya avanzabas antes, está en proceso de liquidación la empresa. Desde septiembre del año pasado se aprobó la disolución en pleno, el proceso de disolución. Pues porque ya lo decía yo al principio, la mayoría del Consejo de Administración, que es pues la oposición en ese momento, pues está obsesionada con cargarse la empresa y como la empresa a efectos técnicos está en una situación de pérdida, porque si se bloquea el poder inyectarle dinero a la empresa, sigue técnicamente en pérdidas, aunque eso ya lo explicaba antes, no supone ninguna pérdida porque las pérdidas que tiene la empresa son deudas del ayuntamiento que le tiene que pagar, ¿no? Entonces, y como nosotros desde el punto de vista político, yo lo dije en el último pleno, nosotros nos alegramos un montón que se disuelva la empresa, porque la empresa fue un instrumento, el último instrumento que encontramos para poder garantizar las condiciones que tenían que haber tenido los trabajadores desde el primer día que trabajaron en el ayuntamiento. Ahora la disolución de la empresa nos permite hacerlo, algo que en su día, además de ser ilegal, hubiéramos estado en minoría, no en minoría porque teníamos mayoría absoluta, pero hubiéramos tenido a la oposición en contra. Ahora la oposición en la que lo pide, pues nosotros miel sobre hojuelas, ¿no? Como se suele decir. Nosotros encantados de que eso sea así y pasarán los trabajadores a formar parte de la plantilla del ayuntamiento como tenían que haber sido desde el primer día. Entonces, aunque es verdad que las formas pues no nos han gustado porque ha sido mediante presión y a veces mediante insinuaciones injustas y falsas, ¿no? Porque pensar que todos los trabajadores que están en el ayuntamiento han pasado una prueba. Es decir, ahí nadie ha contratado, y una prueba en la que no participa el gobierno municipal. Desde hace mucho tiempo los políticos no pueden participar en los procesos de selección de personal, son los técnicos. Por lo tanto, todos los trabajadores que están trabajando en la empresa, porque se han ganado a partir de una prueba y a partir de superar el periodo de prueba que tienen todos los trabajadores, se han ganado el derecho a ese puesto de trabajo. Todo, 100%. Por lo tanto, nosotros encantados de que se disuelva la empresa y pasen a formar parte de la plantilla. Pero ha sido una decisión, bueno, forzada, una decisión política que ha forzado a la oposición y que nosotros, pues casi, un poco irónicamente, agradecemos, ¿no? Y hablando de insinuaciones, en el último pleno de febrero, la portavoz del Partido Socialista, Eva Díaz, habló de la incorporación en la plantilla de un concejal de Montornès en Comú, Sergio Carrillo. Y me gustaría preguntarte si podías esclarecer un poco esta situación, si ha habido algún tipo de acción que no debería ser o por qué se ha dado. Mira, sí, fue algo que además nos molestó mucho y me molestó sobre todo por la persona a la que estaba hablando, ¿no? Que es una persona joven, incorporada recientemente a la política y que no entiende que la política tenga ese perfil que yo creo que no es útil y menos para la izquierda y aún menos en los momentos que estamos viviendo, ¿no? Sergio Carrillo aparece en la lista de las personas subrogadas porque Sergio Carrillo formó parte, antes de ser concejal y antes de participar en política, formó parte de la plantilla. Pero él pidió una excedencia que tenía la caducidad de 2 años y que caducó en enero del 2020, con lo cual ya hace un año que caducó, por lo tanto ya está fuera, no se podría volver a incorporar a la empresa. Pero si nosotros no recogíamos la plaza con quien la ocupaba, porque la empresa pública no efectuó el cambio de contrato de la persona que lo sustituyó. Por lo tanto, si no pasaba a la empresa, plantilla, recogiendo que el Sergio Carrillo tenía esa plaza y que había hecho estaba en excedencia
ya caducada, quien perdía el puesto de trabajo es la persona que lo sustituye. Y el Sergio Carillo también, porque Sergio Carillo está fuera, no puede volver. Entonces eso, es decir, no hacía falta eso, ¿no? Esa afirmación, porque además de ser falsa, pues tenía una parte poco ética, ¿no? Eso, con haberlo preguntado antes, pensar que todos los puntos que van a pleno pasan por una comisión informativa el miércoles de la semana anterior, donde todos los grupos estamos representados y votamos y tenemos la posibilidad de hacer todas las preguntas que se quieran, además de acceso a toda la documentación, a toda. Por lo tanto, hubiera sido más ético, si había alguna duda, que es legítimo tener esa duda, haberlo preguntado y haberse ahorrado hacer una afirmación absolutamente falsa. Sergio Carillo, ni legalmente, ni por voluntad propia, ni por nada, pero es que legalmente ya no forma parte de la plantilla desde enero del 2020, desde hace un año. Bueno, hasta aquí la charla. Juanjo, primero de todo, quería darte las gracias por haber dado respuesta a estas preguntas y te animo a que otra vez vuelvas y también nos puedas dilucidar un poco la realidad que vive el ayuntamiento, que no siempre es fácil. Gracias a vosotros y además felicitaros por esta iniciativa, ¿no? Es una oportunidad, dar una oportunidad para explicar de forma menos protocolaria y más desenfadada y con un lenguaje más fácil de entender problemáticas que la gente puede tener dudas. Yo creo que es muy útil. Os felicito por la iniciativa y os agradezco que nos hayáis dado esta oportunidad. Muchas gracias.